A las 11:23 minutos nos vamos a meter en uno de los temas que adelantábamos, el acuerdo entre el sector de los universitarios con el gobierno nacional. En el caso de los trabajadores universitarios, lo que se está presentando como un acuerdo global de aumento salarial que va a terminar rondando el 24%, pero también hay voces disidentes. En el caso de AGD, el gremio docente universitario, habían ido a plenario con un mandato de rechazo de esta propuesta. Por eso vamos a tomar contacto con Alejandro Larriestra, es el secretario adjunto del gremio de los docentes universitarios de Río Cuarto, para primero tener algunas precisiones y después charlar respecto a cómo están viendo el acuerdo en general. Alejandro, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo va? Hola, buenos días y gracias por la invitación a hablar. Bueno, no, al contrario. ¿Qué se puede decir para clarificar, poner blanco sobre negro de este acuerdo al que llegó la comunidad universitaria, el sector de los universitarios con el gobierno nacional? Bueno, primero te quiero hacer un poco la historia para que se vea sobre todo el contexto en la audiencia, ¿no es cierto? En principio hubo un acuerdo entre las un principio de acuerdo entre el SIN, coordinado por las federaciones sindicales, la FUA, con el gobierno, y después se tradujo en el acuerdo paritario particularmente, porque había un acuerdo con respecto al incremento de las becas y de los hospitales, el financiamiento hospital universitario, incremento de presupuesto, y después lo de la paritaria en respecto a lo salarial. Bueno, esa es la situación. Por supuesto que el acuerdo en la CONADU fue someterlo a discusión en el contexto en todas las sesiones de base, y había algunas sesiones de base que no estuvieron de acuerdo, como en el caso nuestro, que, bueno, hubo compañeros que votaron en contra de aceptar y otros que votamos a favor. Lo importante es que, bueno, después se hizo en el concierto nacional, la mayoría de las sesiones de bases acordaron la propuesta. Bien, lo importante, esa es un poco la cronología, lo numérico, digamos. Lo importante de esto es valorar políticamente qué significa esto. Por supuesto que la propuesta del gobierno y el acuerdo paritario no es suficiente en términos de alcanzar el 50% que debería ser la actualización total. Pero de todas maneras hay un hecho precedente que se da este avance y el acuerdo paritario cada 3 meses, y está la posibilidad de discutir en este lapso eh, la, la actualización respecto del 2024. Esto es el paraíso en absoluto, es insuficiente. Y a su vez, estos acuerdos tienen que ser apuntalados con la lucha. Por lo tanto, el plan de lucha a través de múltiples formas de protesta va a continuar, no solo para lograr que se consolide este acuerdo, sino también que se aplique la ley de financiamiento universitario. Ujú. Parte del acuerdo, justamente respecto a esto último que mencionas, Sí. tiene que ver con dejar que la Corte Suprema resuelva sobre el planteo que han realizado sobre la ley de financiamiento universitario. Es decir, queda completamente afuera. Por ejemplo, no se planteó que el sector universitario renunciara a este planteo. No, en absoluto. Inclusive el acuerdo, la tensión que hubo en los últimos 10 días es que el gobierno exigía que nosotros levantáramos la propuesta de la cautelar, y eso se eliminó. Es Ujú. decir, o sea, sigue la otra cosa. Nosotros no confiamos en la Corte Suprema. La Corte Suprema Mm. no tiene una trayectoria de estar adheriendo a las causas populares. Lo que se saque de la ley se va a sacar con la gente en la calle. Es decir, eso lo tenemos totalmente claro. Lo que sí es cierto es que no da un escenario de negociación y ciertos ámbitos de discusión que podamos avanzar. Por ejemplo, no solamente se habló del tema preuniversitarios, está el tema de programas de capacitación y está el tema de la actualización del 2024. Ujú. Esos son, y también está, bueno, el nomenclador de los preuniversitarios, que eso implica todos los colegios en el caso nuestro, los trabajadores y trabajadoras de los jardines de infantes. Claro. Digamos, es un principio. Por supuesto que hay opiniones diferentes y hay compañeros y compañeros que realmente no acompañaron esto y están preocupados. Y todos tenemos la misma preocupación, y por eso decimos que hay que continuar la lucha y, digamos, y de esa manera ser vigilante de este acuerdo y, por supuesto,
proponer la profundización y seguir exigiendo que la justicia determine la otra cosa importante es que había un rumor de que el hecho de que se otorgara la paritaria, eso anulara la posibilidad de necesidad de la ley. Es decir, no, eso no entra en conflicto para nada. Ujú. La política y la presión de las bases es lo que va a determinar si en algún momento va a decidir la Corte Suprema. Bien, Alejandro, para tenerlo en cuenta, en la Sí. votación, ¿cómo se dieron los números? Fue por mayoría, pero en ¿En, porcentaje. en dónde? En, en Acá el- en la GD? claro, en el caso de los gremios universitarios, que entiendo que... 20 asociaciones de base Sí. estuvieron a favor, 5 estuvieron en contra Ujú. y hubo 3 abstenciones. Bien. O sea que fue una O sea, mayoría fue significativa. significativa, por supuesto. Ujú. Lo que no quiere decir, yo creo que hay que tratar de transitar, digamos, porque esto ha sido tiempos agitados, quienes estuvieron, digamos, en la posición de que, como encontrados en la posición de que la CONADU estuviera aprobando esto. Bueno, lo que los invitamos los compañeros a redoblar los esfuerzos para Ujú. seguir luchando. En ningún momento queremos bajar los brazos. Lo que sí, este escenario de negociación da un poco de oxígeno y no creemos que la postura sea de cuanto peor mejor. Creemos que si hay algún grado de mejora, nosotros lo visualizamos, lo tomamos y lo consideramos, pero también no dejamos de plantear nuestros objetivos, digamos, que es el de la ley de financiamiento, que por otro lado tampoco es la panacea, Ujú. porque lo que dice la ley de financiamiento es simplemente actualizar lo que el gobierno de Milei nos robó, así directamente. Claro, bueno, entiendo que de alguna manera lo están considerando como un primer mojón en el que, bueno, han conseguido, todavía Sí, siguen muy atrás en el reclamo de, bueno, recuperación en lo salarial y en el sí, financiamiento universitario, ¿no? Pero un primer mojón desde sí. donde, bueno, seguir empujando para conseguir llegar a un nivel que permita un funcionamiento correcto y también salarios acordes a lo que tiene que ver con el costo de vida, ¿no? Claro, no, inclusive te digo, hay cosas que afectan prácticamente. Por ejemplo, se incrementó a casi ahora un ayudante primera va a estar ganando o casi 1.600.000, hasta 1.400.000, 1.500.000, Ujú. que es nada en relación. Y un semi-exclusivo 750.000 y un simple es 380. Por supuesto, el simple, si es el único trabajo, no vive de la universidad. Es Ujú. diferente al semi y el exclusivo que ahí se siente. Por supuesto Claro. que tiene que ser superior. Y bueno, tenemos que aspirar a que el exclusivo casi llegue a la canasta familiar. Bueno, tenemos un... Lo que sí el problema, nosotros también tenemos un inconveniente. Todas las garantías salariales achican el escalafón, entonces los que Ujú. máximos que ganan es 2.300.000. Claro, se achata la Claro, escala. entonces también hay muchos Ujú. problemas, pero bueno, eso es menor porque en definitiva quienes ganan menos es un 8%. Claro. Digamos, estamos pensando en las categorías que hacen al 60-70% de la planta docente. Ujú. Eh, Yo creo que hay que verlo con optimismo en términos de que se abre una puerta de discusión en un Ujú. gobierno que ha sido negacionista de todo tipo de diálogo. Y otra cosa importante es que la convención colectiva, Ujú. ellos están en contra de las convenciones colectivas, Ujú. lo han manifestado. Sí. Nosotros, al tener la paritaria, estamos reafirmando un principio básico sindical y que está en contra de la reforma que están proponiendo ellos. Ujú. Que por supuesto no la pueden aplicar con el Estatuto de Empleo Público porque no aplica, Ujú. pero si la pudieran aplicar, la aplicarían. Ujú. Eso estamos totalmente convencidos. Ujú. Así que bueno, esa es un A- poco la situación, ¿no? sí, Alejandro, y en términos más globales, en cuanto Sí, a lo que ven como coyuntura política, en lo coyuntural, ¿no? sí, Esta instancia, estamos hablando de más de 2 años y medio de lucha, desde el comienzo de la gestión sí, de Javier Milei, que están con este conflicto en lucha sí. permanente, han hecho cantidad incontable de medidas de fuerza, paros, asambleas, clases públicas, los hemos visto y lo hemos seguido durante todo este tiempo. Pero, ¿qué explicación le encuentran a esta suerte de concesión que hace el gobierno después de casi 3 años? Bueno, mira, acá la verdad es que hasta cruzó por pensamientos mágicos, porque hay múltiples, te digo así en broma, ¿no? Pero digamos, por el hecho de que hay múltiples especulaciones por la que sea. Nosotros objetivamente decimos, esto es gracias a la lucha. Ujú. Y la perforamos porque la ley salió gracias a la lucha.
Ujú. La ley, en su momento, salió por las grandes movilizaciones. Después se implementó, hubo una ecoparlamentario, lo que pasa es que la vetaron. Bueno, después ahora está la ley vigente. Ujú. Interfirieron con recursos judiciales. Bueno, el gobierno no dejó de usar ningún recurso. Nosotros pensamos que, en definitiva, esto ha sido un fruto de la lucha y la lucha es lo que nos va a llegar a dar otro tipo de... Esto no es una concesión del gobierno, Ujú. es un logro nuestro. Ujú. Por, Y creo que es importante leerlo así. por acumulación, de alguna manera. Es, claro, porque en definitiva nosotros decir que el gobierno lo da es como concederle Sí. algo que en realidad nunca nos quiso dar. Ujú. En cambio, la gente acá, esto sí. Y la otra cuestión, que aparte del deterioro salarial, yo te comento, en la universidad hay una trama de colaboración de muchas cosas, estudiantes de grado, posgrado, investigación y demás, que eso se está destruyendo. Y no es fácil visualizar cómo se va a recuperar eso. No Ujú. es fácil. Hay consecuencias muy negativas en la universidad. E inclusive con el tema de las becas es tremendo porque la hace mucho menos Ujú. inclusiva, ¿no? Vos Claro, imagínate una beca de 35 o ujú. 40 mil pesos, Sí. ¿qué estudiante? Es es, es una payasada, es Ujú. una broma. Bueno, tenemos que, todas esas cuestiones, mañana tenemos una actividad con los estudiantes Ujú. que es es una, a la entrada de la universidad, una actividad de agitación, una carpa blanca le llamamos, y bueno, eso es parte de la continuidad del plan de lucha, y por supuesto que CONADU dijo que suspende está en suspenso la media fuerza, porque si el gobierno no pasa a la circular no notifica en el Estado que se implementa todo esto y que se aplica en el próximo salario, el plan de lucha automáticamente se activa de nuevo. Bien, Pero por tenía plan. supuesto que esto hay que estar siempre Ujú. en el sistema de alerta y movilización. ¿Tienen todavía planteada una semana de paro la semana que viene? La CONADU, ahí se estuvo dividida, la Ajá. posición no estuvo tan diferente las posiciones, pero ganó la posición de levantar el paro. Nosotros Bien. llevamos la postura al encuentro de secretarios como sostener el paro, porque, Ujú. por ejemplo, pensábamos que podía acordarse y continuar el paro. Es decir, hay mucha... Ujú. la toma de decisiones de esto, de la lucha, es Ujú. compleja y no se da para cosas tan binarias, digamos. Es interesante, es un desafío. Si esto fuera fácil, bueno, cualquiera podría estar manejando esta cuestión y Claro. no es fácil. Ujú. Pero sí, hay una pausa Ujú. supeditado a que el Estado confirme, implemente y se transforme en eso. Después, por supuesto, que pueden seguir otras discusiones que Ujú. van a ser el tema de que entre las paritarias está el tema de si ellos quieren actualizar o no, acuerdan actualizar el tema del 24. Eso va a ser otro motivo bastante importante. Bien. Alejandro Larriestra, secretario adjunto de AGD, el gremio que nuclea a los docentes universitarios. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y siempre dispuestos bueno, por lo menos comunicar cuáles son nuestros motivos y nuestras aspiraciones como sindicato. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.